estará en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15 y versículo 16. ¿Cuánto, pastor, disculpe? Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15 y versículo 16. Si alguien le tiene, le puede dar lectura y nos podemos, le invito a que nos pongamos todos de pie para poder leer. Sino como aquel que os llamó es santo, sé también vosotros. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santo porque yo soy santo. Amén. Lo vamos a leer de nuevo todos juntos. Amén. 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 Sino como aquel Que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Amén. ¿Puede dirigirnos una oración? Padre eterno celestial, te damos gracias en esta hora poder darnos este privilegio de poder estar reunidos en tu nombre, Señor. Tu palabra nos inspira y todo lo que hagamos, hacerlo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Todo, Padre celestial, es para tu gloria, para que tu nombre, Señor, sea glorificado, Señor, y nuestros corazones a través de tu palabra, como aquel consejo del apóstol Pablo a Timoteo, nuestras vidas sean avivadas, Señor. El fuego que fue puesto en nuestros corazones, tu Santo Espíritu, pueda avivarnos, Señor, bajo la inspiración de tu palabra. Guía, Señor, a tu siervo en esta hora, para que seas tú, Señor. Claramente, Señor, hay una responsabilidad de estudiar, de instruirse, pero tu palabra, Señor, la cual es espíritu y es vida, sea dando gracia, poder y autoridad a tu Hijo, para que esta instrucción, Señor, no solo llegue a nuestros oídos, sino que pueda introducirse, como bien lo dice, como doble espada, como esa espada, Señor, que penetra hasta partir el alma, Señor. Necesitamos en estos tiempos que nuestras vidas, que se levantan quizás indiferentes, sean, Dios mío, ante tu presencia rendidas. Tu bendición pedimos y agradecemos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Amén. Que el Señor nos bendiga. Amén. Tomen asiento, mis hermanos. Bien, la semana que pasó estudiábamos, ¿no es cierto? Y meditábamos en la doctrina maravillosa de la adopción. Amén. Y decíamos que la adopción estaba estrechamente ligada, a pesar de no ser lo mismo, a la justificación. Cuando Dios nos declara justos, ¿no es cierto? Cuando Él nos coloca la justicia de su Hijo Jesucristo por la fe, ¿no es cierto? Mediante esta unión con Cristo, en aquel momento, ¿no es cierto? No solamente nos declara justos, sino que nos abre la puerta, ¿no es cierto? Por decirlo un poquito gráfico, de su casa y nos hace entrar como miembros de su familia, ¿no es cierto? Y se acuerda que hablábamos de este asombro del cual Juan hacía alusión y decía, mirad cuán amor nos ha dado el Padre, en el cual nos ha hecho ser llamados hijos de Dios. Y esto, amado hermano, para nosotros era de gran gozo, de gran bendición. Y también, ¿no es cierto?, para dar un poquito de contexto, ¿no es cierto?, a esta serie que estamos teniendo, de lo que es el orden de la salvación, o el Ordo Salutis, ¿no es cierto?, hablábamos de algunos puntos que, ¿no es cierto?, tocábamos, o parte de la eslabón de esta cadena de oro que se le llama, y hablábamos, por ejemplo, con respecto a la elección, ¿no es cierto?, que era algo directamente de Dios, ¿no es cierto?, y en el cual nosotros no ocurría nada en nosotros, sino que había una elección, porque Él esta elección la hizo antes de la fundación del mundo. Luego venía el llamado, la regeneración de nuestras vidas, ¿no es cierto?, que esto ocurría en nuestro interior, ¿verdad? Éramos transformados.
éramos hechos una nueva criatura. Luego venía la conversión, donde había arrepentimiento y fe y podíamos, ¿no es cierto?, declarar nuestros pecados ante Dios y confiábamos en la obra de Cristo en la cruz y éramos perdonados, éramos restaurados. Todo esto, ¿no es cierto?, ocurría en el interior de nuestra vida, ¿no es cierto?, en nuestro ser interior. Cuando ocurría lo de la justificación y la adopción, era algo externo, ¿no es cierto?, era una declaración de Dios, ¿no es cierto?, y el invitarnos también era externo, el poder hacernos parte de su familia. Por lo tanto, hemos podido ir viendo a través de estos estudios, ¿no es cierto?, que hay diferentes posiciones en lo que ocurre con respecto a la salvación en la vida del hombre. Tanto interior como exterior, ¿no es cierto? Tanto lo que ocurre en nuestro ser en base a nuestra conducta, en nuestras prioridades, en nuestros deseos, como lo que ocurre hoy día entre nosotros y el Padre, cómo Él nos ve hoy día. Y ahora lo que nos toca estudiar hoy día, ¿no es cierto?, es algo de vital importancia y es lo que estamos viviendo hoy día como creyentes. No como recién conversos, no como aquellos que recién nos llamó el Señor, ¿no es cierto? No como aquellos que recién el Señor, ¿no es cierto?, ha traído a nuestras vidas arrepentimiento y fe, sino que hoy día como creyentes, ya después de un tiempo de caminar, hoy día vamos a estar estudiando lo que es la santificación. La santificación en el creyente. Y los teólogos, muchos de ellos, han dicho que hay dos tipos o dos clases de santificación. Una que es la santificación inicial y la otra que es la santificación progresiva. ¿Y qué daban a entender con lo que era la santificación inicial? De esto vamos a ser muy rápido porque ya lo hemos estudiado, y la santificación inicial es cuando nuestra vida esclavizada por el pecado es perdonada, es libertada y nuestra naturaleza es regenerada. Y el pecado reinante, el cual dominaba nuestro ser, es sacado fuera, es eliminado. Pero quedan en nosotros unos ciertos residuos, por decirlo de alguna forma, de pecado. Y es a los que se refiere Juan en una de sus cartas cuando dice: si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso. Porque naturalmente en esta parte de la eternidad o de la gloria, ¿no es cierto?, como algunos le llaman, estamos propensos a pecar. Estamos propensos a pecar. Nuestra naturaleza terrena, corrupta todavía, nos lleva a estar pecando, a no practicar una vida de pecado, porque lo que practicábamos antes, ¿no es cierto?, con ese pecado reinante, dominante en nuestras vidas, hoy día ya eso ha sido eliminado, pero hay un pecado residente, escondido, por decirlo de alguna forma. Y como para graficar un poquito esto, cuenta la historia que cuando fue la Segunda Guerra Mundial y los norteamericanos invadieron Japón, hubo una isla que en aquella isla habían, japoneses, ¿no es cierto?, dominando absolutamente la isla, y los norteamericanos tomaron posesión de esta isla. Sacaron, ¿no es cierto?, el gobierno japonés que estaba en aquel lugar, pero hubieron algunos japoneses que al ser, ¿no es cierto?, habitantes de aquella isla, había muchas guaridas y muchos escondites subterráneos, cuevas, por decirlo de alguna forma, y muchos de ellos no fueron tomados de esclavos, sino que se escondieron en estas cuevas. Había cierta cantidad de japoneses que fueron escondidos. Si bien el gobierno absoluto de la isla, no sé cómo le llamarían allá, gobierno, alcaldía, no sé cómo le llamarían, fue tomado y erradicado, si bien habían algunos japoneses aún en la isla, y estos japoneses, de cierta manera y en algunos momentos, traían problemas a los norteamericanos que ya estaban liderando el dominio de esta isla que había sido conquistada. Si bien ya no estaban siendo gobernados por los japoneses, pero habían ciertos soldados japoneses escondidos que en algunos momentos, al haber estado escondidos, guardaron armas, me imagino yo, bombas y ciertas cosas que en algunos momentos destruían, hicieron daño. Mataron a algunos norteamericanos, mataron. Y esto lo podemos tomar como una analogía muy similar, quizás. Claramente entendemos que no hay ninguna analogía gráfica que pueda representar exactamente cómo es la vida del hombre, ¿no es cierto? Pero esto da a entender cómo es la vida del creyente cuando ocurre la santificación inicial,
¿no es cierto? Y Cristo, ¿no es cierto?, toma el dominio absoluto de la vida del creyente, es eliminado el pecado reinante, pero quedan en nosotros ciertos residuos de pecado, que son los con los que luchamos constantemente, son los que luchamos, ¿no es cierto?, en nuestra vida cotidiana, que muchas veces nos sentimos, ¿no es cierto?, amargados, o el acusador, ¿no es cierto?, nos apunta y nos quiere hacer quedar en el camino. Pero entendemos, amados hermanos, que aquellos que hemos sido regenerados, aquellos que hemos sido transformados, que comprendemos, ¿no es cierto?, que nuestra vida ya no es la misma, porque ese pecado que quizás está escondido, ¿no es cierto?, en aquellas cuevas subterráneas de nuestro corazón y sale en algún momento y nos hace caer, pero aquel pecado es puesto en evidencia por la gracia de Dios, por el Espíritu Santo de Dios que gobierna nuestras vidas. Mire, la confesión de fe de Westminster habla y define la santificación y dice: aquellos que son llamados eficazmente y regenerados, teniendo creados un nuevo corazón y un nuevo espíritu en ellos, son además santificados real y personalmente por medio de la virtud de la muerte y la resurrección de Cristo, por su palabra y espíritu que mora en ellos. El dominio del pecado sobre el cuerpo es entero destruido y las diversas concupiscencias de él son debilitadas y mortificadas más y más, y los llamados son más y más fortalecidos y vivificados en todas las gracias salvadoras para la práctica de la verdadera santidad, sin la cual nadie verá al Señor. O sea, mire, y hay varias referencias, y yo después se las puedo compartir al grupo, que respaldan esto. Amén. Y bueno, la evidencia, ¿no es cierto?, clara de que hemos sido, ¿no es cierto?, santificados de forma inicial, es que hoy día estamos en un proceso. La santificación progresiva es un proceso, no es como la regeneración, no es como la conversión, no es como la justificación, que son hechos instantáneos, inmediatos, sino que es un proceso. Y muchas veces en la vida del cristiano esto es lo que trae un gran problema, y aparte que hoy día, como podemos ver, ¿no es cierto?, en estos tiempos que todo es instantáneo, que todo es rápido, que todo es como lo del ya ahora, ¿no es cierto? Muchas veces nos defraudamos, nos bajoneamos, por decirlo en el buen chileno, y caemos muchas veces en depresiones espirituales porque caemos en pecado, porque faltamos, ¿no es cierto?, a pesar de haber sido regenerados. Pero entendemos, ¿no es cierto?, que la santificación progresiva es un proceso, es un tiempo, paso a paso, poco a poco, en el cual vamos a diario, y esto es a diario, no es que una semana no pase nada y otra semana sí, esto es a diario, es un proceso constante, en el que estamos a pasos agigantados, siendo más conformados a la imagen de Jesucristo. Y lo veíamos, ¿no es cierto?, días atrás cuando estudiábamos, ¿no es cierto?, en Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, y dice 29, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y ahí, quizás con otras palabras, ¿no es cierto?, está diciéndonos que a los que nos llamó, ¿no es cierto?, a los que nos predestinó, nos va a hacer hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Y cómo es su Hijo? Santo, justo, puro, perfecto. Y entendemos claramente que de este lado, ¿no es cierto?, de la eternidad, va a ser imposible que podamos llegar a ese estado de perfección. Y de hecho, el hermano Pablo en la escuela tocaba, ¿no es cierto?, una doctrina errónea, ¿no es cierto?, que hubo tiempo atrás, que era el perfeccionismo, ¿no es cierto?, que algunos hablaban de que no podemos ser cristianos hasta cuando no seamos perfectos, pero entendemos que eso es imposible. Que el Señor nos ayude. Y mire, han surgido muchas doctrinas que destruyen el proceso de la santificación en el creyente. Y una de las doctrinas actuales que lamentablemente se ve afectada a la iglesia es el legalismo y es el liberalismo. Porque muchas veces caemos en los extremos, ¿no es cierto?, en el de que puedo hacer todo
¿no es cierto? Y muchas veces caemos en el extremo y nos salimos de los parámetros establecidos por Dios. Y otras veces caemos en el legalismo, que pensamos que al hacer, ¿no es cierto?, un proceso en nuestro esfuerzo, vamos a obtener, ¿no es cierto?, la salvación, el perdón o la restauración. Y claramente entendemos que la santificación, asimismo como todos los otros procesos, ¿no es cierto?, son de Dios, pero la diferencia en lo que es la santificación a los otros, ¿no es cierto?, eslabones del proceso de la santificación, de la salvación, es que la santificación, el creyente tiene una participación activa. En lo que veíamos anteriormente, hasta la adopción, el creyente es pasivo. Él recibe, por decirlo de alguna forma. En lo que es la santificación, empezamos, ¿no es cierto?, como creyentes, como ciudadanos de esta nueva, de este nuevo reino. Empezamos, ¿no es cierto?, a tener conductas diferentes. Empezamos a vivir de manera diferente. Sin embargo, no están divorciados y no están separados lo que es la justificación de la santificación. De ninguna manera, sino que todo lo contrario. Permanecen unidos y esta cadena de salvación se mantiene irrompible. Gloria a Dios. ¿Y cómo podemos ver, ¿no es cierto?, en Hebreos, si alguien lo puede ver, en Hebreos capítulo 10, versículo 14, podemos comprender en esta referencia cómo se unen. Hebreos capítulo 10, versículo 14. ¿Cómo se fundamenta uno y el otro? El hermano Pablo, fuerte y claro, por favor. Dice, pues mediante esa única ofrenda, Él perfeccionó para siempre a los que está haciendo santos. ¿Se da cuenta? Mire, por medio de la ofrenda de Cristo, ¿no es cierto?, entendíamos que a través de la ofrenda de Cristo, nuestra salvación fue hecha. Y por la obra de Cristo en la cruz del Calvario, ¿no es cierto?, fuimos regenerados, fuimos convertidos, ¿no es cierto?, justificados y adoptados. Por medio de esa misma obra es que nosotros empezamos a ser santificados. Quizás no nos dice santificados, pero nos está perfeccionando, que digamos es sinónimo en lo que es la interpretación. Y podemos ver, amado hermano, que esto a diario que estamos viviendo en lo que es la santificación es una lucha constante, ¿no es cierto? Quizás hasta lo que veíamos de la adopción era disfrutar, era gozarnos, ¿no es cierto? Era levantar las manos y glorificar a Dios por esto tan glorioso que sin merecerlo Él nos había dado, ¿no es cierto? Pero hoy ya empezamos a dar otros pasos. Al igual como el niño que empieza a caminar recién, asimismo empieza el creyente en este proceso a avanzar. Un teólogo, creo que es Riley, dijo que el proceso de la santificación era como un hombre jugando al yo-yo y subiendo una escalera. El avance siempre es constante, pero en el yo-yo usted tiene alto y bajo. Siempre caemos, siempre pecamos, pero esa caída, ¿no es cierto?, y eso que nos hace caer, nos va sirviendo de crecimiento en este avance progresivo de la santificación. Porque vamos identificando a través, ¿no es cierto?, del poder del Espíritu Santo y a través de la palabra de Dios vivificante para nuestras vidas, el comprender esto, ¿no es cierto? Y hablaba la confesión de fe y tocaba dos términos muy reiterativos. Y uno de ellos, voy a volver ahí, y uno de ellos era ser vivificados y hablaba el otro de ser mortificados. Y esto a veces puede causar un poquito de dificultad en la hora de comprender estos términos, porque ¿cómo vamos a hablar de Dios, ¿no es cierto?, de la vida que nos ha dado Dios a nuestras vidas, y vamos a estar hablando de mortificación, que tiene estrecha relación con muerte, ¿no es cierto? Pero sin embargo, tiene también estrecha relación con vivificación, o dar vida. Y muchas veces estos términos no son muy bien explicados, o no son predicados, o muchas veces simplemente no se ocupan dentro de la vida espiritual o de la iglesia. A lo que lleva, ¿no es cierto?, lo que es la vivificación y lo que es la mortificación. Pero podríamos resumir
¿no es cierto?, lo que es la vivificación en la vida cristiana es, podríamos decir, es traer esperanza en la vida que ha dado Cristo. ¿Y qué ocurre esto en nuestras vidas? Nos anima, nos fortalece, ¿no es cierto? No, por decirlo de alguna forma, nos empuja a poder avanzar en este proceso de vida espiritual. Y podríamos decirlo que tiene estrecha relación con algo vivido, con algo, ¿no es cierto?, que ha resucitado. De hecho, cuando habla la palabra del Señor y dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, está haciendo esta invitación, el de que podamos ser vivificados en el Espíritu, a que no busquemos las cosas de la carne, ni las de esta tierra, sino que miremos, ¿no es cierto?, y busquemos lo que está por sobre de ellos. Buscamos o ponemos la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y cuando pensamos en esto y podemos meditar, ¿no es cierto?, en lo que ocurre, en lo que está arriba o lo que miramos, ¿no es cierto?, en lo que va a suceder, sabe que nuestra esperanza no empieza a apartarse de nuestra vida cuando cae, cuando falla. Y aquella, porque no podemos separarlo. No podemos separar, ¿no es cierto?, nuestra vida de santificación cuando cae, cuando también de esta etapa de la vida del creyente, cuando también goza del éxito espiritual o de la victoria en Cristo. Porque entendemos que estas cosas están escondidas para todos los demás, pero son nuestras, ¿no es cierto? Y son alumbradas para aquellos que hemos nacido a la vida de Cristo. Somos vivificados cuando en nuestra vida empieza a haber, ¿no es cierto?, esta prioridad, esta búsqueda de lo que ocurre ahí arriba en los cielos, cuando nuestra mirada es retirada, ¿no es cierto?, y dejamos de mirar de forma horizontal todo lo que nos rodea y empezamos a mirar de forma vertical, ¿no es cierto?, a los cielos. Sabe que empezamos a vivir esta libertad, porque nuestra vida empieza a confiar más en Dios. En cambio, cuando miramos de forma horizontal, es como que nuestra vida empieza nuevamente a vivir en esclavitud, porque empezamos a mirar igual como mira el mundo, empezamos a pensar de la misma forma que piensa el mundo, quizás no a cometer los mismos pecados reinantes que habían en nosotros, pero sí somos muchas veces dominados por el pecado. Que el Señor nos ayude para que nuestra vida constante pueda ser en vivificación, para que pueda estar implícita en nuestras vidas, ¿no es cierto?, y pueda a diario llenarnos, ¿no es cierto?, de esta renovación espiritual, para que podamos ser fortalecidos a diario. Y esto, amado hermano, trae directamente relación a nuestro amor con el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Esto está en estrecha relación. No podemos, ¿no es cierto?, bueno, yo me imagino que a cada uno de nosotros, los que hemos sido transformados, que hemos sido regenerados, no podemos divorciarnos, ¿no es cierto?, de nuestra vida espiritual, de nuestra vida secular, ¿no es cierto? Si yo voy al trabajo, yo no dejo al hermano José en la casa, sino que va el hermano José al trabajo, ¿no es cierto?, y asimismo a comprar, y en toda nuestra vida. Por lo tanto, amado hermano, cada obra que nosotros realizamos, cada conducta en nuestro diario vivir, tiene que reflejar nuestro amor por Jesucristo. Cuando esto empieza a pasar, muchas veces, ¿no es cierto?, cuando nos separamos, digamos, de esta vida espiritual vivificante en Dios, empezamos muchas veces a vivir, digamos, en una derrota espiritual. Con esto no quiero decir que nosotros vamos a vivir siempre en victoria, porque no es así, ¿no es cierto? Porque cuando caemos, cuando pecamos, claramente estamos siendo derrotados, ¿no es cierto? Estamos siendo vencidos por el pecado, por la concupiscencia que hay en nuestro ser. Pero asimismo podemos venir ante el Padre, asimismo podemos venir ante Él y presentar estos pecados, asimismo como lo hacíamos delante, ¿no es cierto? Cuando tenemos ese momento de intimidad, ese momento de súplica personal con nuestro Dios, asimismo estamos reconociéndole a Él como el Espíritu vivificante en nuestras vidas. Ese Espíritu el cual va adelante de nosotros y da victoria a nuestra vida como creyentes. Y de esta manera, amado hermano, empezamos, ¿no es cierto?, ya a despreciar o a dejar de lado
todo esto que el mundo ofrece, todos estos sonidos impertinentes, ruidosos, malos consejos, rumores, cuentos viejos, trivialidades, opiniones de otras personas, acusaciones diabólicas, noticias de último minuto y todas las influencias impías que permitimos que nos hagan dudar de lo que verdaderamente nuestro Dios ha hecho en nuestras vidas. Porque empiezan a ocupar, ¿sabe que cuando le damos lugar a estas cosas, nuestra mente empieza a ser llenada de esto? Y no se empieza a desarrollar la palabra de Dios con el Espíritu de Dios en nuestras vidas. Romanos 12:2 dice, ¿no es cierto?, que nuestro entendimiento debe ser renovado por medio de la palabra del Señor. Por eso, amado hermano, nuestra vida debe ser cotidianamente una devoción a Dios. Y con esto no quiero decir que usted ande con la Biblia bajo el brazo, a todos lados que vaya. Porque eso muchas veces, a lo mejor va a sonar un poco fuerte, a veces eso suena y se ve como una conducta más legalista, más que una conducta de vida piadosa ante Dios. Dice la palabra del Señor que Él grabará en nuestros corazones la palabra del Señor, la ley de Dios. Es por eso, amado hermano, que debemos nosotros leer la Sagrada Escritura. Porque claramente no va a ser de forma mágica que Dios va a grabar la palabra de Dios en nuestras vidas. Nosotros tenemos que tener un hábito de lectura. Tenemos que leer la palabra del Señor para que Él vaya grabándola a través de su Espíritu Santo en nuestro ser. Y podamos de esta manera poder combatir y podamos así mismo derrotar, no en nuestras fuerzas, sino en aquel que está en nosotros, en esta unión, ¿no es cierto?, que hemos tenido al estar en Cristo. Podremos tener solamente porque podremos, con la palabra de Dios, poder rebatir, ¿no es cierto?, poder combatir y tener victoria sobre el pecado. Asimismo como Cristo, ¿no es cierto?, ahí en la tentación lo dijo, porque escrito está, y hizo, ¿no es cierto?, una cita bíblica. Asimismo, amado hermano, nosotros debemos tener grabado en nuestro corazón la Sagrada Escritura, y el Espíritu de Dios, ¿no es cierto?, va a ir a través de ella y con su Espíritu glorioso, santificándonos. Asimismo como dice su palabra en San Juan capítulo 17, versículos 16 y 17. Ellos no son de este mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Por eso, amado hermano, Dios nos manda, ¿no es cierto?, a través de la Sagrada Escritura, a poder estar ocupados en nuestra salvación. Pablo, ¿no es cierto?, haciendo este mandato, no una forma de invitación, sino que de forma imperativa, dándonos una orden, ¿no es cierto?, ocupados en vuestra salvación, con temor y temblor. Y amado hermano, mire, aquí podemos ver en este mandato, ¿no es cierto?, que Pablo, ¿no es cierto?, guiado por el Espíritu Santo, que ocupa una palabra que hace, ¿no es cierto?, que nos hace pensar y dice, ocupaos en vuestra salvación. No dice, ocupaos por vuestra salvación. ¿Se da cuenta? O sea, ¿qué quiere decir con esto? Que nuestra salvación ya la tenemos, que ya hemos sido salvos. Ahora, ¿qué debemos hacer? Santificarnos, ser vivificados por el Espíritu. No podemos, ¿no es cierto?, como hemos estado reiterando, separar, ¿no es cierto?, nuestra vida espiritual de nuestra vida cotidiana, porque nuestra naturaleza está así, de este lado, de hecho, de este lado natural, carnal, humano, decía Pablo, estoy expuesto a esta lucha de los miembros, que muchas veces lo que no quiero hacer, ¿no es cierto?, eso hago, pero lo que no quiero hacer, eso tengo que hacer. Que el Señor nos ayude para que esta lucha también podamos identificarla. Debemos identificarla. Si bien decíamos, ¿no es cierto?, hasta la adopción, que eran procesos que no podíamos muchas veces identificar. Hasta cuando ya éramos un poco maduros como creyentes nos dábamos cuenta, el Señor trajo arrepentimiento a mi vida y me mostró el pecado que yo tenía. ¿Se acuerdan que lo hablábamos? Y decíamos, ahí nos dimos cuenta que el Señor hizo una obra en nosotros. Pero si no, no podríamos hacerlo porque es algo instantáneo. No podemos darnos cuenta de la justificación. No nos podemos dar cuenta de la adopción
a menos que en la santificación podamos ir viendo este proceso de crecimiento espiritual, cuando tenemos esta lucha interna en nuestro ser, cuando vienen, ¿no es cierto?, quizás estos pequeños soldados, ¿no es cierto?, que están en nuestro interior y nos quieren quizás reconquistar y llevarnos a nuestra naturaleza antigua, pero esta lucha interior, ¿no es cierto?, de lo cual hoy día gobierna el Espíritu de Dios, a través de la palabra, que ella misma es vida, podemos tener victoria. Podemos ser restaurados y levantamos nuevamente la bandera de Cristo y esta victoria que es solo en Él, ¿no es cierto? Y la tenemos nosotros porque estamos en Él. Él la tiene. Que el Señor nos ayude. Por eso, amados hermanos, nuestra vida debe ser de vivificación. Debemos confiar, ¿no es cierto?, y descansar en esta promesa eterna, ¿no es cierto?, que fue dada a través de la palabra del Señor. Ella es fiel, ¿no es cierto?, es completa, no necesitamos nada más, es suficiente. Y a través del Espíritu Santo de Dios va a ir guiando nuestras vidas. Va a ir guiando nuestras vidas como aquel alimento como ese alimento fertilizante que muchas veces se le echa a las plantas, lo que hablábamos recién, el cual va dando, ¿no es cierto?, todos los nutrientes, todas las vitaminas, todo lo que aquella planta necesita para que pueda crecer, dar frutos, ¿no es cierto?, y ser agradable. Cuando nosotros podemos, ¿no es cierto?, vivir de esta manera, la vivificación por el Espíritu Santo y la palabra de Dios viene a ser así en nuestras vidas. Y el Señor va a poder vernos, ¿no es cierto?, va a poder mirarnos y va a poder decir, este es un hijo que tiene frutos, ¿no es cierto?, no para gloria nuestra, sino para su gloria, porque no estamos solos, sino que estamos en Cristo. Dice que el pámpano no puede llevar fruto si no está en Cristo o en la vid. Por lo tanto, amados hermanos, ese es el mandato, a estar vivificados en Cristo, a descansar en Él, a ser fortalecidos en Él. Pero asimismo, como nuestra vida espiritual es vivificada, es restaurada, ¿no es cierto?, ¿cómo decirlo?, es sostenida, ¿no es cierto?, por el Espíritu Santo de Dios y la palabra de Dios. Amén. Asimismo, en nuestra vida también tiene que haber el proceso de la mortificación. Y aquí a veces en este punto donde empieza a haber quizá un poco de controversia, porque ¿cómo nuestra vida va a entrar en un proceso de mortificación? Si estamos siendo vivificados en Cristo, estamos teniendo vida, ¿no es cierto?, en Cristo. Si Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿cómo vamos ahora a vivir en un proceso de mortificación? Pero claramente tomando el mismo ejemplo de lo que son las plantas, los jardines, ¿no es cierto? Si tenemos una planta, ¿no es cierto?, y esta planta usted la nutre con todos estos fertilizantes, con el agua adecuada, y con toda esta planta va a ir creciendo, ¿no es cierto? Pero ¿qué ocurre también si la planta alrededor empieza a criar maleza? Si empiezan a crecer árboles que no son el que usted quiere que crezca ahí. Ese árbol, esa planta que debe dar fruto, va a ser absorbida su energía. Va a ser, ¿no es cierto?, todo el nutriente, el alimento que ella necesita, va a ser absorbido por esta maleza, por estas plantas no deseadas, por decirlo de alguna manera. ¿Y qué tiene que hacer el jardinero o el hortelano? ¿Qué tiene que hacer? Cortarlas, pero no cortarlas, tiene que arrancarlas. Tienen que ser sacadas de raíz. ¿Y qué ocurre con esta planta, digamos, mala o no nutritiva para nuestro árbol? Es muerta, ¿no es cierto? Por lo tanto, si empezamos, ¿no es cierto?, a hacer esta analogía, esta comparación, nos empezamos, ¿no es cierto?, ya a entender claramente qué es lo que debe ocurrir con nuestra vida, qué es lo que debe pasar, ¿no es cierto?, con nuestro ser en el proceso de la santificación, tanto en la vivificación como en la mortificación. Y mire, y hablábamos, ¿no es cierto?, recién de la vivificación, que el proceso debemos vivirlo, ¿no es cierto?, tomados, guiados, en unión directa con el Espíritu de Dios, con Cristo, y asimismo fortalecidos por el poder de la palabra de Dios, ¿no es cierto? Asimismo, la mortificación no es dejar de lado esto. Todo lo contrario, es de vital importancia también alimentarnos, tener, ¿no es cierto?, nuestro tiempo devocional,
poder, ¿no es cierto?, estudiar su palabra, meditar, orar y tener todo lo que conlleva la vida espiritual. Pero sin embargo, a través de este proceso, de este tiempo, el cual conlleva directamente el analizarnos, el examinarnos, así mismo como Pablo invitó a la iglesia de Corintio. Corintio era una iglesia que estaba llena de dones, llena de buenas cosas, pero sin embargo también había mucho desorden, había también muchos pecados. Y en base a esto, Pablo los invita y les dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. ¿Y qué ocurre si yo me hago un examen, o si yo me hago un examen médico, por ejemplo? Si yo voy al doctor y me hacen, a través de una muestra de sangre, y me hacen un examen médico que arroje varias cosas, que me vean el azúcar, el colesterol, y así un sinfín de cosas. ¿Qué van a arrojar? Van a arrojar cosas buenas y cosas malas. Si yo tengo un mal organismo, ¿no es cierto?, atacado por ciertos bichos y cosas, ¿no es cierto?, si no me he cuidado, o si hay cosas en mí, el examen, ¿no es cierto?, va a delatar lo que hay malo en mi ser, ¿no es cierto? Puede decirme, el azúcar está alta, o los niveles de colesterol están malos, y así un sinfín de cosas. O en algunos casos pueden arrojar hasta una evidencia de cáncer, de muerte, ¿no es cierto? Los exámenes arrojan esto. Y asimismo, de la misma manera, Pablo invita a la iglesia a hacerse un examen. Examinaos a vosotros mismos, a ver si estáis en la fe. Por eso, amado hermano, mire, cuando nosotros podemos tener esta vida de vivificación en Cristo, en el Espíritu, y guiados por la palabra de Dios, y orientados, ¿no es cierto?, en base a lo que Dios manda a través de las Escrituras, podemos, ¿no es cierto?, nosotros mismos, con esta dirección del Espíritu Santo, podremos analizarnos y darnos cuenta y descubriremos aquellos soldados que están escondidos en nosotros. Y de a poco, porque es un proceso progresivo, no es algo que es instantáneo. La santificación no es que hoy día, ¿no es cierto?, me acosté y mañana desperté santificado en su totalidad. No es así, sino que esto es un proceso. Vamos avanzando, vamos subiendo, ¿no es cierto?, de tal manera que en un momento, no en este tiempo de la gloria, sino que en el otro lugar, ¿no es cierto?, podremos llegar a ser imagen de Jesucristo, su Hijo, santos conforme a lo que Él nos ha apartado, porque ese es el propósito. Él nos ha apartado para que lleguemos a ser imagen y semejanza de su Hijo. Por lo tanto, amado hermano, cuando nuestra vida espiritual, nuestra vivificación es constante, podamos tener, ¿no es cierto?, esta vida constante, claramente la mortificación va a ir de la mano de la vivificación. Porque podremos darnos cuenta qué es lo que nos está tropezando, qué es lo que nos está haciendo caer, en qué estoy fallando. Podremos darnos cuenta, quizás todo aquello que está ocupando el lugar en nuestras vidas. Podremos sacar, ¿no es cierto?, todo aquello que está, ¿no es cierto?, dañando nuestro interior. Podremos arrancar, quemar, ¿no es cierto?, en el buen sentido, todo en el patio de atrás y echar todo lo que estorba, lo que destruye y lo que nos traba, ya sea fornicación, impureza, pasiones, malos deseos, avaricia, ira, enojo, malicia, idolatría, lenguaje soez de nuestra boca. Por lo tanto, amado hermano, entendemos que cuando la palabra del Señor nos dirige, cuando la palabra del Señor abunda en nuestros labios, ¿no es cierto?, podemos analizarnos y nos damos cuenta en qué estamos fallando, en qué caemos. Pero sin embargo, lo que le decía delante, con respecto a muchas doctrinas que han ido destruyendo, dañando, incluso, ¿no es cierto?, mirando en menos, por decirlo de alguna forma, la doctrina de la santificación, estos dos procesos que se han enseñado, ¿no es cierto?, o que no se enseña, pero se guían en las iglesias, que es el legalismo y el liberalismo, esto ha ido dañando, ha ido afectando absolutamente. ¿Y a qué me refiero con esto? Que muchas veces, cuando estamos en el proceso de la santificación, en el proceso de la vivificación, muchas veces nos preocupamos más del pecado del hermano o de la conducta del hermano
que de lo que tengo yo, de mi conducta, de mi caminar. Y así mismo como la palabra del Señor lo relata, muchas veces nos fijamos en la paja del hermano antes de la viga, ¿no es cierto?, de 4x6 que llevamos en nuestro ojo. Por eso, amado hermano, este es un proceso, y así mismo como la salvación, desde un principio nos hemos dado cuenta, ¿no es cierto?, que esto es un proceso personal, ¿no es cierto?, no es en grupo, no es familiar, sino que es individual. Cada individuo es, ¿no es cierto?, partícipe de esta salvación. Asimismo, la santificación en sí también es personal. Con esto no quiero decir que si el Señor a mí, ¿no es cierto?, me permite ser, ¿no es cierto?, sostenedor, ¿no es cierto?, poder apoyar a mi hermano que a lo mejor ha caído, debo serlo. Debo serlo porque somos parte de un mismo cuerpo. Somos parte, ¿no es cierto?, unidos en Cristo a través de Él, a esta cabeza que Él nos debe dirigir. Por lo tanto, amado hermano, nuestra mirada, nuestra dirección, de principio a fin, en la santificación, debe ser en nuestra conducta. Debe ser en nuestra manera de vivir. Debe ser en cómo yo me dirijo, en cómo yo hablo. Porque muchas veces, sin darnos cuenta, caemos en estos mismos pecados que estábamos nombrando recién, que dañan. Y en vez de avanzar en este proceso progresivo de la santificación, nos retroceden y vamos destruyendo nuestra vida. Que el Señor nos ayude, amado hermano, para que podamos a diario mortificar, ¿no es cierto?, aquello que está dañando nuestro ser. Si yo me doy cuenta que en mí hay algo que le afecta a mi hermano, yo pueda tener la madurez necesaria, ¿no es cierto?, para poder ir a las plantas de Cristo, para poder quebrantarme ante Él y que ese pecado pueda ser mortificado a los pies de Cristo. No en mis fuerzas, no en lo que yo sé, no en lo que Dios me usa, sino que en lo que Dios ha hecho a través de Cristo en la obra, ¿no es cierto?, gloriosa de salvación. Por eso, amado hermano, la salvación es parte fundamental en la salvación. La santificación es un eslabón importantísimo dentro del proceso de la salvación. Y es el agente que mueve al cristiano, que lo hace avanzar, que nos guía. Con esto no quiero decir que dejamos de lado al Espíritu Santo, porque la santificación es directamente obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Mire, lo que veíamos, ¿no es cierto?, las doctrinas que veíamos hasta la adopción, era como, por decirlo de alguna forma, es como que nosotros fuéramos y nos recostáramos en el proceso de salvación hasta aquel punto. ¿Me entiende? Pero la santificación es como que nosotros vamos y nos agachamos y nos humillamos. Si bien Dios quebranta nuestra vida, Dios toma el dominio de nuestro ser, Dios enrostra nuestro pecado, ¿no es cierto?, en arrepentimiento y coloca fe y podemos quebrantarnos, somos nosotros los que vamos a las plantas del Señor, pero guiados por el Espíritu Santo de nuestro Dios. O sea, en este proceso somos partícipes. No es que nuestra santificación dependa solo de nosotros, sino que el Espíritu Santo que mora en nosotros y que la palabra del Señor que abunda en nuestra mente y que va reformando a diario nuestra conducta, podemos ir quebrantando, mortificando, avanzando en este proceso en el cual nunca podremos llegar a ser santos de este lado de la gloria. Pero tenemos que entender que así como leíamos al principio, el que nos llamó es santo, nuestra conducta debe ser también santa en toda nuestra manera de vivir, invita a Pedro. No de una manera intermedia. Él no nos consuela o no dice, ya no importa, hagan esto. No, sino que nos manda en toda vuestra manera de vivir. Porque como el que lo llamó es santo, vosotros también sed santos. Y ese es el proceso que debemos vivir a diario, mis amados hermanos. Es tanto el ser vivificados por el Espíritu Santo que mora en nosotros, y asimismo debe estar esta mortificación, este negarnos, ¿no es cierto? Leíamos en Mateos, ¿no es cierto? El que no se niega a sí mismo, el que toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. Por lo tanto, amado hermano, si bien nos gozamos, disfrutamos y nos alegramos, ¿no es cierto?,
en lo que era el proceso de la salvación hasta la adopción, de ahora en adelante también debemos gozarnos. Lo digo porque lo veo un poco triste, ¿no, hermano? No los veo tan gozosos como los veía en las otras series que estábamos teniendo. Pero ¿sabe qué? No estamos solos, hermano. Este proceso de santificación no estamos solos. Dice en Jeremías que Él hizo un pacto eterno con nosotros, el cual nos iba a mantener avanzando en este proceso hasta poder ser glorificados. O sea, amado hermano, nuestra confianza debe permanecer intacta en la obra gloriosa de Cristo en la cruz del Calvario. Por eso, la vivificación y la mortificación si bien son, digamos, son como conjugación de lo que es la palabra vida y de lo que es la palabra muerte, ¿no es cierto? Podemos asimismo definirlo. Esto es asunto de vida y es asunto de muerte. Son el equipo para hacer ese ejercicio constante para que el cuerpo, la vida espiritual se mantenga activa, se mantenga ejercitada, no para que quede en un tiempo de relajo, de adormecimiento, sino que podamos vivir una vida activa, dependiente absoluto de lo que es la obra del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Que el Señor nos bendiga, que el Señor pueda ser a diario con nosotros, amén, que podamos descansar en Él, amén. Esto continúa siendo para nosotros un respaldo en nuestro caminar, porque no estamos solos, no depende de nuestros esfuerzos. No vamos a ser santificados porque yo soy santificado, sino que el Señor ya nos santificó, y como nos santificó, el proceso empieza a ser dependiente de Él en nuestras vidas. ¿Se entiende, verdad? Amén. Amén. Entonces que podamos adorar al Señor, que podamos gozarnos en Él. Le voy a invitar a que oremos, a que le demos gracias al Señor por esta palabra, y le voy a invitar a mi hermano Pablo